Dios te bendiga, te habla el pastor Alvin Ponce de León en otro segmento titulado El texto en su contexto. Ahora vamos a hablar de un tema bastante controversial y es acerca del divorcio. Y más aún, se nos pregunta si una persona recasada, divorciada, estando en el evangelio, puede ser pastor, sí o no. Vámonos primeramente a lo que dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10. Cuando dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, volvía el pueblo a juntarse a él y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondió y le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento, pero el principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si vamos texto por texto, ¿verdad? Entendiendo el contexto, y era que se le fueron, ¿verdad?, a tentar a Jesús para ver qué iba a decir acerca de lo que establecía la ley mosaica, aquellos fariseos, si era lícito repudiar. Usted sabe que había una carta de repudio que el hombre podía eliminar o deshacer el acuerdo, ¿verdad?, de tener a aquella mujer, siempre y cuando fuera a llegarse a ella, encontrase que no era virgen. O sea, era una de las razones. Pero parece que eso se estaba convirtiendo en una práctica y buscando cualquier excusa para divorciarse entre ellos. Y Jesús le está diciendo que aquella carta era por la dureza del corazón. Se había escrito aquel mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio, o sea, el principio de todas las cosas era que Dios había hecho un hombre y una mujer. Y el hombre, dice aquí, dejará a su padre y a su madre y se unirá, o sea, consumirá ese matrimonio, ¿verdad? Matrimonio viene del griego, ¿verdad? Protección de la matriz, o sea, que va a proteger el vientre porque lógicamente va a procrear en la unión de un hombre y una mujer, siempre y cuando la mujer pueda dar a luz. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Pero dice aquí una cláusula bien importante, por tanto lo que Dios juntó. Ahí es donde está nuestro punto. Si Dios lo juntó, el hombre no lo puede separar. Si el hombre se juntó, como en los tiempos que la Biblia dice de Lot y de Noé, ¿verdad? Que la gente se casaba y se daba en casamiento en los tiempos de Noé, ¿verdad? En los tiempos de Lot era que edificaban, materialistas, pero en los tiempos de Lot la gente hacía como le venía en gana. Por eso es que ponemos en duda muchas veces cómo es posible un matrimonio de tanto tiempo puede divorciarse. De que los hay y hay que estudiar los casos individuales. No puedo generalizar, hay que estudiar los casos individuales. Tampoco vamos a permitir que una persona esté pasando una situación penosa, de maltrato, de amenazas, de muerte. Entendemos que los casos son diferentes, pero en esta pregunta que se nos hace es si esa persona, teniendo el conocimiento bíblico de lo que es el sagrado matrimonio, puede divorciarse y volverse a casar, y si está apto para auspiciar boda y si está apto para dar consejería. Cuando nos vamos a 1 Timoteo capítulo 3 y verso 2 dice, por eso es necesario que el obispo, que es un supervisor, sea irreprensible, una persona a cargo de obras. Dice, sea irreprensible, o sea, que no haya nada que se le señale. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, Mire, ahí han estado unas palabras clave y hay tres interpretaciones clásicas con respecto a esto. Algunos dicen, simplemente puede estar diciendo que un polígamo no está calificado para ser un anciano, diácono o pastor. Y esta es la interpretación más literal de la frase, pero de alguna manera parece improbable, considerado que la poligamia era rara en el tiempo en que Pablo lo escribió. La segunda es, la frase también podría ser traducida como un hombre de una sola mujer. O sea, esto indica que el obispo debe ser absolutamente fiel a su mujer con quien está casado. Esta interpretación reconoce que el texto original se enfoca más en la pureza moral que en la situación marital. Pureza moral.
La frase también puede ser entendida para declarar que a fin de ser un anciano, diácono, pastor, un hombre solo puede haber estado casado una sola vez. A excepción del caso de un viudo que se vuelve a casar. En otras palabras, un pastor no puede ser un divorciado. Esas son las tres tendencias y las dos últimas son las más prevalecientes. Mateo capítulo 19, verso 9. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, volvemos otra vez, ¿verdad? Esto es algo bien importante entre diferenciar un hombre que se ha divorciado y vuelto a casar antes de que él se hubiese convertido al cristianismo. Es una cosa diferente, que no tiene el conocimiento que tenemos ahora. Y del hombre que se divorció y se volvió a casar después de ser cristiano. De esta manera no creo que un hombre calificado debe ser excluido del liderazgo, ¿verdad? Porque no tenía el conocimiento, ¿verdad? Aunque no creo, ¿verdad?, que 1 Timoteo 3:2 necesariamente excluya del servidor como anciano, diácono o pastor un hombre divorciado que se volvió a casar. Hay que ver otros aspectos a considerar. Por lo menos yo, Alvin Ponce de León, mi postura. Si ya tuviste el conocimiento y Dios te había hablado de que esa era la mujer, esa era la sierva tuya, a menos que esa mujer se desvíe o, ¿verdad?, sea infiel y tú decidas no quedarte con ella, ahí son aspectos a considerar, no justificables, porque yo soy de los que cree que para un matrimonio hay las dos vertientes y hay razones en particular entre ambos que hay que estudiar. Amena, pero por el simple hecho de decir ya no te quiero y dejar que se vaya y unirme a otra mujer sabiendo lo que dice la Sagrada Escritura, por lo menos Alvin Ponce lo enseña, no está apto para enseñar acerca del matrimonio, ni dar consejería, ni auspiciar bodas. Debería quedarse ayudando en otras áreas. No estoy diciendo que lo excluyan, que lo sientan, ayudando en otras áreas, pero una vez que haya fallado, estando ya con el conocimiento, sabiendo lo que está bien, cómo atender una familia, porque si la Biblia dice, si no puede atender su propia familia, ¿cómo puede trabajar en las cosas del Señor? El que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo puede gobernar en las cosas del Señor? Así que hay un punto bien interesante con respecto a lo que es realmente un pastor y las consecuencias de haberle fallado como David, porque David falló y no volvió a ser el mismo. David pecó y no volvió a ser el mismo. Salomón falló con todas esas mujeres y no volvió a ser el mismo. O sea, aunque Dios te haya restaurado, el hombre se acordará y no te dará credibilidad, porque ese es uno de los puntos que se habla en las consejerías. Hay quienes, pues, tenemos que considerar el liderato, seguro que sí. Tenemos que hablar de la unidad en el matrimonio. Tenemos que hablar, ¿verdad?, de que esas personas que se divorciaron tienen de alguna manera una experiencia personal. Podrán tener compasión y comprensión porque pasaron por eso y pueden haber crecido en esas áreas para fortalecerse. Pero por otra parte hay pérdida de credibilidad. La gente se confunde. Entonces el enfoque en la enseñanza de la palabra del Señor, que tiene que incluir la consejería matrimonial, ya entonces en ese particular debes referirlo a un profesional o a una persona que realmente pueda tratar esos asuntos dentro de la iglesia. O sea, hay que considerar los factores, la enseñanza, las experiencias, pero yo como pastor sigo creyendo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y si tú te divorciaste por cualquier cosa sin buscar la ayuda pertinente, decidiste divorciarte, es mejor que te quedes solo. Porque al volverte a casar, una vez teniendo este conocimiento, no tienes moral alguna de poder decir a una persona que haga esto o lo otro en el plano matrimonial. Así que yo espero que esto pueda aclarar ciertas dudas y mi pensamiento. Yo respeto el pensamiento de cada cual. Yo espero que se me respete el mío. Por esto fue lo que yo aprendí hace más de 40 años. Dios le bendiga y Dios le guarde.